alegra veros. Veo algunas caras nuevas, luego también os presentaremos. Pero vamos a entrar directamente en la palabra del Señor en esta mañana. Quiero aprovechar bien el tiempo. Y he titulado esta predicación Despierta, segunda parte. ¿Vale? Despierta, la segunda parte. ¿Por qué se llama Despierta la segunda parte? Bueno, pues muy sencillo. El Señor lleva días hablándome de un pasaje que vamos a leer ahora y la verdad que el Señor ha estado tratando con mi corazón, hablándome y en esta semana precisamente estaba yo recordando otra predicación y no la encontraba en las plataformas y empecé a buscar por Facebook en la página de la iglesia y ¿sabéis lo que me encontré? A nuestro pastor Antonio Burgos predicando Despierta. Y encima usaba el mismo pasaje que Dios me había estado revelando en estos días. Y yo decía, Dios mío, por favor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Os acordáis de esa predicación del pastor Antonio Burgos? ¿Quién se acuerda? ¿No ves? Por eso el Señor quiere que lo predique otra vez. No, bueno. No. Pero orando al Señor, la verdad que podéis encontrar esa predicación. Creo que la predicó a finales de octubre del año pasado. La podéis encontrar por Facebook. Pero no predico porque sé que se había olvidado. No la predicó, no. Sino que el Señor me decía, aún hay más que yo quiero decir. Aún hay gente que no está despierta en mi pueblo. Y entonces, y yo creo que soy uno de ellos, La verdad que en algunos aspectos soy yo una de ellas, de esas personas. Y Dios me llevaba al versículo 52 de Isaías. Vamos a leer los versículos 1 y 2. ¿Vale? Lo que habéis traído Biblia, recomiendo que lo podáis buscar, que nos acostumbremos a buscar las cosas en la palabra del Señor, aunque tenemos ahí en la pantalla el versículo, pero si tienes Biblia, búscalo, subraya, apunta, ¿vale? Isaías 52, 1 y 2. ¿Amén? Dice lo siguiente, voy a leer la versión Reina Valera de 60. Despierta, despierta, y vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Tremendo pasaje. Este pasaje, esta palabra, Dios se la dio a su pueblo. En ese tiempo su pueblo en el Antiguo Testamento era el pueblo escogido de Israel. Pero este pueblo era el pueblo escogido de Dios, pero se encontraba en una condición muy negativa, muy triste. Estaban cabizbajos, se encontraban débiles y clamaban a su Dios Todopoderoso. No era la primera vez que se encontraban en esa situación. Se habían encontrado tiempos atrás, si vemos toda la historia del pueblo de Israel, vemos que es una tras otra donde entran en esclavitud y Dios tiene que rescatarlo. Y ellos sabían que su Dios podía rescatarlo. Y decían, Señor, por favor, libéranos. Ayúdanos, Señor. Sácanos de esta, Padre. Ven a nosotros. Y la respuesta del Señor fue, despierta, despierta. Poco duro, ¿no? En otras ocasiones Dios escuchaba su clamor y lo rescataba, pero en esta ocasión te decía, despierta, despierta. ¿Por qué contestó Dios así? Precisamente lo hizo porque aunque Israel tenía al Dios Todopoderoso, Israel conocía que su Dios podía rescatarlo. Pero la situación que ellos vivían la habían causado ellos mismos. Ellos mismos se habían metido donde estaban, en el pozo que estaban. ¿Y eso cómo va a ser? Sí, es verdad que se lo llevó cautivo una nación, pero su problema había empezado desde antes. Fueron llevados cautivos por Babilonia, ¿por qué?
porque ellos mismos habían tomado ciertas decisiones. Y Dios le dice, despierta, despierta, despierta. Vosotros tenéis que hacer algo, vosotros. Yo estoy aquí, sois mi pueblo escogido. ¿Sabéis lo que pasa? Que Israel, por mucho que tenía a Dios, por mucho que conocía las pautas de Dios, por mucho que había visto la manifestación de Dios, había decidido vivir a su manera, como dice la canción, lo hice a mi manera. Y así, haciendo las cosas a su manera, se fue alejando de la forma de vivir que Dios había establecido. Se fueron enganchando a sus pecados, se fueron mezclando con aquellas cosas que ellos sabían que no agradaban a Dios. Empezaron incluso a adorar a otros dioses, sabiendo que el suyo era el único verdadero. Qué triste, ¿no? Qué pena. Teniendo lo mejor, te conformas, y no solamente te conformas, buscas algo inferior. Pues eso es lo que había hecho el pueblo de Israel. Y Dios es tan bueno, Dios es tan bueno. Dios podía haber dicho, ahí os quedáis, ahí os quedáis. No, pero Dios les respondió a su clamor. Y le dice, despierta, despierta, vístete tú de poder. ¿Perdona? Si estamos aquí atados con ataduras, ¿qué poder? Dios ya le había dado poder a ellos. El Dios todopoderoso era su Dios. Lo que pasa es que ellos habían anulado ese poder. Y Dios le dice, vístete tú de poder. Ponte tú la ropa que yo hice para ti. La ropa que Dios le había hecho era una ropa limpia, santa, pura. Y ellos habían decidido colgarla y ponerse trapos sucios, llenos de inmundicia. Y Dios sigue y le dice, no entrarán más en vosotros incircuncisos e inmundicia. ¿Eso qué significa? No entrará más a vosotros el pecado. Pero esto no era una promesa de Dios, esto era una orden de Dios. Eran ellos los que decidían lo que entraba en su casa. A veces nosotros somos como el pueblo de Israel, y fíjate que decimos, el pueblo de Israel hay que ver lo duro que era. Moisés decía que era de duro servir, ¿no? Pero nosotros somos así también, tristemente. Y cuando digo nosotros, estoy hablando del pueblo de Dios. Conocemos a un Dios todopoderoso. Conocemos a un Dios que nunca falla, a un Dios que nos ha rescatado de lo peor. Y sin embargo, vivimos en pecado. Vivimos en pecado. Y esto no lo estoy diciendo por nadie en concreto, lo estoy diciendo a nivel general. Es una pena y una vergüenza lo que está viviendo la iglesia del Señor. Venimos aquí los domingos, levantamos nuestras manos, adoramos al Dios viviente, y el lunes ya estamos amargando rencor, ya estamos mintiendo, ya estamos criticando, ya estamos haciendo de todo. Pero bueno, es que eso sí, no todo es tan blanco y negro. Esa es la excusa que ponemos hoy en día para todo. Hay cosas que son grises, el Señor sabe. El Señor conoce mi corazón, sí. El Señor conoce tu corazón. Y el corazón es engañoso. Y el pecado nos engaña, pensando de que porque venimos aquí estamos bien con Dios. Porque venimos aquí estamos vestidos de sus vestidos, limpios, puros. No, no. Seguimos viviendo a nuestra manera. Y lo más triste es que no nos damos cuenta lo mal que estamos hasta que nos empieza a ahorcar esa atadura en el cuello. No nos damos cuenta de cómo nos está afectando el pecado, cómo nos está destruyendo el pecado, hasta que no encontramos salida de él.
¿Habéis pasado por ahí? Hombre, aquí no hay nadie perfecto. El que sea perfecto aquí, que se vaya, que vacíe un lugar para personas imperfectas. Hermanos, tenemos corazones que caen y caen y caen en pecado una y otra vez. Y qué horror cuando el pecado se convierte en lo normal en nuestra vida. El Señor te dice hoy, despierta, despierta. Tú que te sientes que no puedes más, tú que estás cargando con unas consecuencias por tus propias decisiones y dices no puedo más, esto es lo que me ha tocado vivir, así será, lo siento Dios, tú me entiendes. No, despierta y vístete de poder. Vístete de poder. ¿Entendéis lo que es eso? El poder de Dios en nuestras vidas y lo tenemos inactivo, lo tenemos en off, la iglesia del Señor, los hijos de Dios. Vístete de poder. Y me podéis decir, sí, pero es que el pecado ata, que ya estoy metido muy profundo. Yo no te he dicho que va a ser fácil. Vestirte de poder va a costarte todo. Va a costarte sacrificarte tus deseos. Va a costar sacrificar tus justificaciones, tus razonamientos. En algunos casos tus placeres. Pero serás libre de la atadura del pecado. Señor quiere que tú sueltes esa atadura de tu cuello. Hermanos, esto lo predico porque aquí damos buenas noticias, pero hay que confrontar el pecado donde hay pecado. Mi esposo y yo y los líderes que tenemos con nosotros tratamos con mucho pecado de la gente. Y luego la gente se pregunta, pero yo no entiendo lo que Dios quiere conmigo. Si yo lo amo, Él sabe que yo lo quiero hacer bien. Dios te dice, despierta y toma decisiones. Despierta. No permitas que entre más el pecado en ti. Vístete de mi poder. Despierta. Cámbiate de ropa que te ha estado arrastrando por el pecado. Cámbiate de ropa, pero te toca a ti. Te toca a ti. Él ya te ha equipado a ti con lo que necesitas para ser más que vencedor. Amada iglesia, entonces hoy en primer lugar te digo, despierta de ese pecado que te ata, despierta en esta mañana. Sea cual sea, merece la pena luchar con el poder de Dios por tu libertad. Amén. No seamos engañados, el pecado nos promete libertad porque tomamos nuestras propias decisiones, hacemos las cosas a nuestra manera, hacemos lo que nos da la gana. Pero eso solamente trae destrucción y esclavitud. Dios quiere liberarte, pueblo de Dios. Despierta, despierta. En segundo lugar, quiero decirte que Dios nos manda a despertar de nuestra incredulidad. Y voy a pedir que podamos ir al libro de Marcos, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 22 al 24 y luego vamos a saltar un poquito y seguir leyendo, ¿vale? Eso también va a estar en la pantalla. Y este mensaje es para la iglesia de Dios. Si tú has venido por primera vez y no entiendes lo que Dios quiere para su iglesia, esto es el mensaje para ti, ¿vale? Hoy vas a poder entender un poquito más. ¿Vale? Y él dice, despierta de tu incredulidad, iglesia. Vamos a leer, versículo 22 dice así. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró ante sus pies, ante los pies de Jesús. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora vamos a saltar al versículo 35. Y dice, mientras él, Jesús, hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo.
Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Amén. ¿Cuántos habéis escuchado esta historia? ¿Sí? Yo creo que muchos de nosotros que estamos aquí hemos escuchado o hemos leído esta historia en alguna ocasión. Y esta historia se trata de un momento donde Jesús estaba caminando por Capernaum, llega a este lugar y claro, la gente se enteró que él estaba allí y empezó a llegar. Empezó a llegar porque ya Jesús ya tenía una fama. Ya la gente había escuchado de las cosas que hacía Jesús, los milagros, cómo Él sanaba a los enfermos, cómo Él liberaba a los que estaban endemoniados. Y ellos querían ser espectadores de lo que Él iba a hacer en otras personas. Entonces llegó una gran multitud y ahí estaba, siguiendo a Jesús. Dice que eran tantos que se apretaban entre ellos, se empujaban, era muchísima gente. Y entre la multitud estaba Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga, lo que para nosotros podría ser hoy en día un responsable en su iglesia. Era un creyente, era alguien que conocía a Dios. Y se llega a Jairo y le pide ayuda a Jesús porque su hija está tan enferma que estaba agonizando. Estaba a punto de morir. Y el desesperado llega a Jesús. Y Jesús le dice: venga que voy contigo a tu casa. Pero lo que no hemos leído es que mientras iban andando a casa de Jairo, con la multitud siguiéndole y apretando y empujando, estos versículos los hemos saltado, hay una mujer que llega y toca el manto de Jesús. Una mujer que estaba enferma, que tenía un flujo de sangre por 12 años que no se paraba, y en el momento que ella tocó el manto de Jesús fue sanada. Y Jesús notó que poder había salido de él y se paró y preguntó: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Ahora, imaginaros a Jairo en ese momento. Imaginaros a Jairo. Porque Jesús cuando se detuvo para hablar con esa mujer. Imaginaros a Jairo, que yo lo imagino que era una montaña rusa humana de emociones. Porque en primer lugar había llegado a Jesús desesperado, abatido, desconsolado, pero con fe. Habla con Jesús y Jesús dice: vámonos. Y él dice: menos mal que Jesús ha dicho de venirse conmigo. Y empieza a subirse el ánimo. Y en un momento Jesús sana a una mujer que ni le había pedido ayuda, sino que solamente había tocado el manto. Y es sanada. Entonces me imagino a Jairo que a la misma vez está arriba, pero a la misma vez está abajo. ¿Por qué? Porque está mirando su reloj. Dice: le queda nada a mi hija, le queda nada. Y de repente, mientras Jesús habla con esa mujer que había sido sanada, le llegan de su casa para decirle: ya está, no molestes más al maestro, ya ha fallecido la niña, ya ha terminado la historia, ya no hay remedio, olvídate, Jairo. ¿Os podéis imaginar? ¿Habéis estado así, en una situación de desesperación, pero manteniendo la fe? Y luego tú ves que el Señor hace un milagro en la vida de tu hermano que tú conoces muy bien y te regocijas y dices: Dios por mí lo puede hacer también. Y en cuanto tú dices eso y crees eso, ¿qué pasa? La situación va a peor. En vez de mejorar, parece que como que entre más fe, peor se ponen las cosas. Parece así muchas veces, ¿no? Sin embargo, Jesús le dice: no te preocupes, cree solamente. Y aquí es donde vemos la fe de Jairo. Porque Jairo podía haber dicho perfectamente: no, ya está, Jesús. Ya está, vete en paz. Ya ha terminado todo. Voy a enterrar a mi hija, ya está, no te preocupes, quédate aquí con la multitud que hay mucha necesidad.
ya no puedes sanar a mi hija porque mi hija ya no está. Pero no, Jairo, ¿qué hace? Dice, vale, y sigue andando con Jesús a su casa. El tema es que cuando llegan a casa de Jairo, se encuentra a todos los familiares, como es normal, llorando, de luto. Dice que había un alboroto. Entonces, estas eran personas que sabían estar de luto de verdad. Los latinos sabemos estar de luto de verdad, ¿eh? Nosotros no nos importa pegar gritos en los tanatorios. Los españoles son un poquito más tranquilitos, pero yo que soy de sangre latina os puedo decir que nosotros, si hay que chillar, se chilla en ese momento para uno sentirse mejor. Y así estaba la gente alborotada, llorando desconsoladamente. Y Jesús, fíjate el ingenuo de Jesús, ¿por qué lloráis? Vaya preguntita. ¿Os imagináis entrar a una funeraria o a un tanatorio, a una casa donde las personas acaban de perder un familiar y decirle, ¿por qué lloráis? ¿Por qué lloráis? Pues eso hizo Jesús. Seguidamente le dijo, la niña no está muerta, solo duerme. Ahora bien, la niña literalmente estaba muerta, ¿vale? La niña no estaba inconsciente, no estaba dormida, no estaba en coma. La niña estaba muerta, había fallecido. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo eso a la gente? ¿Habéis pensado en eso en alguna ocasión? ¿Por qué le dijo eso Jesús a la gente? Si él sabía que la niña estaba muerta. Pero digo por qué. Jesús quería provocar reacción. Él estaba sintiendo el ambiente. Estaba diciendo, a ver si aquí hay fe o no. A ver cómo me va a responder la gente. Porque Jairo seguía pensando que había solución. Se llevó a Jesús a su casa sabiendo que su hija estaba muerta. Jairo seguía pensando que había solución. ¿Y los demás que estaban allí? ¿Qué hicieron los demás? Se burlaron. Se burlaron de lo que Jesús dijo. ¿Os imagináis? En un momento desconsolados, llorando, y al decir Jesús lo que dijo, empezaron a burlarse. Ya se terminó el llanto. Es interesante, la niña estaba muerta, pero la fe de esta gente estaba dormida. Ellos no estaban despiertos en su fe. Había tal incredulidad en el entorno que Jesús, ¿qué hizo? Lo hemos leído en el pasaje, en el versículo 40. Jesús, ¿qué hizo? Lo echó fuera a todos. Los únicos que se quedaron con Jesús en ese momento fueron Jairo, su esposa, y Pedro, Jacobo y Juan, 3 discípulos. Los demás, los que se burlaron, fuera. Los que no creían, fuera. Y cuando los sacó fuera, ahí pudo Jesús obrar su milagro. Leemos que le dijo solamente a la niña, muchacha, levántate. Y la niña recobró vida. ¿Por qué cuento esta historia en este día? Porque nosotros también tenemos que despertar la fe. Despierta, despierta, despierta de tu incredulidad. Nosotros aquí nos llamamos hijos de Dios. Nos jactamos de haberlo conocido. Sin embargo, leemos la Biblia, creemos lo que Dios hizo, las maravillas que hizo en la Biblia, y sin embargo nos cuesta creer que puede hacer lo mismo con nosotros. Nos cuesta. Vemos y leemos que Jesús sanó enfermos, multitudes de enfermos y de enfermedades. Sin embargo, cuando caemos enfermos, lo primero que hacemos precisamente no es clamar a Jesús, sáname. Lo primero es al botiquín. Al botiquín, luego al médico.
que esas cosas están muy bien. Pero a veces es la incredulidad nuestra disfrazada. ¿Quién eres tú en esta historia? Eres de los que dicen, es demasiado tarde, ya está, ya ha terminado la historia, ya no hay nada más que Dios puede hacer, ya está. Esto ha sido lo último, esto está en lo peor, esto ya no hay remedio, Dios mío, ya está, ya para la siguiente, en otra ocasión. ¿Eres tú uno de esos? ¿Eres tú de los que se burlan cuando escuchas hablar del poder de Jesús para transformar tu situación? Hay tanta gente aquí dentro de la iglesia que a veces se desahoga, cuenta su historia, su situación. Y cuando un hermano dice, hermano, vamos a creerle a Dios, Dios puede hacer algo, dice, sí, ya, sí, pero bueno, mientras tanto tengo que averiguar una solución yo. ¿Eres de esos? Incredulidad. ¿O eres como Jairo, desesperado, abatido, pero lleno de fe? Pero lleno de fe. En este día, hermano, Dios te dice, despierta, despierta. Hay incredulidad en ti y tienes que echarla fuera si tú quieres que yo obre. Jesús echó fuera todo lo que no creían. Jesús echó fuera todo lo que decían, sí, hombre, esto vas a hacer tú, la vas a levantar de los muertos, anda ya. Echó fuera, porque si dejamos que la incredulidad se quede, al final la incredulidad mata la fe. Despierta, despierta si hay incredulidad en ti. Dios quiere hacer un milagro, lo quiere hacer, pero lo va a hacer siempre y cuando haya fe en tu vida. ¿Cuánto necesita que Dios haga un milagro? Necesito. Estamos creyendo que este es el año de los milagros. Hemos vivido milagros ya en este año, pero hay mucho más que Dios quiere hacer. Vamos a creer de verdad, hermanos. Despertar. Vamos a creerle de verdad. Y en último lugar, y esto lo hemos cantado en las canciones, he puesto despierta y verás la gloria de Dios. Las dos últimas canciones que hemos cantado esta mañana hablan de la gloria de Dios. Manifiéstate, Señor, manifiesta tu gloria. Quiero conocerte. Toda la gloria a ti. Pero entendemos lo que significa eso. Son canciones muy bonitas, pero verdaderamente entendemos lo que eso significa. Vayamos al pasaje de Lucas 9, 28 al 32, que dice lo siguiente. Dice, cerca de 8 días después, y esto es después de que Jesús había anunciado su muerte, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago, o Jacobo, ¿vale?, a la montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres de pie junto a él. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Jesús? Incluso sin entender muy bien lo que estamos pidiendo, yo quiero ver la gloria de Jesús. Fijaros que solo Pedro, Jacobo y Juan llegaron a ver a Jesús en todo su esplendor. Y este pasaje se llama la transfiguración. Dice que ellos vieron el rostro de Jesús resplandeciente. La ropa de Jesús cambió. Despertaron y vieron su gloria. ¿Sabéis lo que eso significa cuando este pasaje dice que vieron su gloria? Lo que está diciendo es que vieron a Jesús tal y como Él
es de verdad. Habían andado 3 años con Él. Habían visto su poder actuar, habían visto cómo Él sanaba, tenían fe de que Él era el Hijo de Dios, pero lo habían visto como ¿qué? Como hombre. Sin embargo, en este momento, el único momento que pudieron verlo antes de la crucifixión así, lo vieron en todo su esplendor. Significa que lo vieron como Dios. Como Dios. Cuando despertaron, cambió su perspectiva de Dios, cambió su perspectiva del Maestro. Vieron a Dios en la carne. Qué curioso que Jesús solamente permitió que Pedro, Jacobo y Juan fueran parte de esta experiencia. Tenía 12 discípulos, 12 que andaban junto a Él. ¿Por qué eligió solamente a Pedro, Juan y a Jacobo? Por lo que podemos deducir de los evangelios, Pedro, Juan y Jacobo eran los más íntimos de Jesús. Los 12 eran discípulos, pero habían 3 que eran los más íntimos. Como diría mi hijo, eran los pibes de Jesús. Sus panas, o como todas las formas, eran los más estrechos, los mejores amigos de Jesús. Fijaros que en la historia anterior solamente esos 3 lo acompañaron a casa de Jairo. Y si leemos más adelante, solamente esos 3 acompañaron a Jesús a Getsemaní, al huerto donde Jesús derramó lágrimas de agonía a su Padre antes de ser crucificado. Solamente ellos 3, los más íntimos, los que estaban más cerca de Él. Y ya no en proximidad, más cerca de Él en afinidad, más cerca de Él en relación, más cerca de Él en amor. Esos 3. Esto a mí me llevaba a decir, ¿cuál es mi relación con Jesús? Yo sé que soy discípula. Sí, estoy ahí queriendo creer y crecer en los caminos del Señor. Yo soy discípula, pero soy de los más íntimos. Estoy lo suficientemente cerca para ver su gloria. ¿Estás tú lo suficientemente cerca para ver su gloria? Amado, amada, no vas a ver su gloria únicamente por venir aquí los domingos y sentir su presencia. No vas a experimentar su gloria porque cantemos unas canciones preciosas que nos sacan las lágrimas. No vas a ver su gloria por ello. Vamos a ver la gloria de Dios cuando nos acerquemos más a Él. Y Dios en esta mañana dice, despertad, pueblo mío, acercaros más a mí, acercaros más. Yo quiero ver a Dios como Dios es realmente. No quiero verlo en la perspectiva que me he formado yo de Él. Quiero verlo como realmente es. Quiero ver su esplendor. Quiero ver su luz. Quiero ver su poder. Pues es necesario que nos acerquemos más. Que seamos como Pedro, que seamos como Juan, que seamos como Jacobo, que estemos tan cerca de Él, que lo escuchemos hablar, que estemos tan cerca de Él que en la oscuridad más grande, en la tribulación más profunda, podamos ver su luz. Y eso es muy bonito, decir, despertar y acercaros a Dios, acercaros más, claro que sí, pero ¿cómo lo hacemos? Pues en la ABC del creyente, primero en oración. Y cuando hablo de la oración no estoy hablando de estas palabras y liturgia tan bonitas y tan bien expresadas, no, estoy hablando de oración, intimidad, vulnerabilidad, sinceridad con Dios. Porque así es como se forjan las relaciones íntimas, siendo sinceros, vulnerables,
delante de las personas. Pues así debemos ser delante de Dios. Pero no solamente de yo ser vulnerable delante de Dios, sino que yo también pueda escucharlo a Él. ¿Cómo lo escucho yo a Él? Muy fácil. Tenemos el manual, Él nos lo ha dado, la palabra de Dios. Porque yo puedo ser completamente vulnerable de Dios, pero si yo no estoy atenta a lo que Él me quiere decir, no somos amigos de verdad. No somos íntimos. ¿Tenéis amigos de esos que cuando os juntáis es posible que no veáis en un año entero, paséis meses sin pasar tiempo juntos, pero cuando os sentáis podéis echar horas y horas y horas y horas hablando el uno luego el otro, en silencio, llorando, riendo? Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y es cierto que a veces las cosas que Dios nos muestra en su palabra no las entendemos, porque somos tan limitados que no lo entendemos todo. Pero ahí viene el tercer paso: pedirle que su Espíritu Santo traiga revelación. Tenemos el regalo más grande que nos dejó Jesús, su Espíritu. Y también lo tenemos en stand-by, lo tenemos ahí que está, pero no está activo. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero que como iglesia veamos la gloria de Dios. Que no solamente disfrutemos de cultos en estas 4 paredes, sino que realmente sea tan grande el resplandecer de Dios que nosotros podamos ser un espejo y mostrar ese resplandor a otros. Hermanos, es tiempo que despertemos para verlo. Hemos hablado de 3 cuestiones: despertar del pecado. Hemos dicho despertar de la incredulidad. Y hemos dicho también despertar para ver la gloria de Dios. Más que nunca, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar despiertos. No sé si os habéis dado cuenta que el mundo está hecho un caos. El mundo está hecho un caos. Está cegado. A lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se está llamando bueno. No podemos quedarnos aquí tranquilitos siendo hijos de Dios, pero dormidos y dejando pasar el tiempo. Hay mucha gente que necesita que estemos despiertos. Gente, incluso en tu casa, que necesita que tú estés despierto para que puedas ser luz y testigo fiel de la gloria de Dios. Yo voy a pedir que podamos estar en pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Y yo no sé cuántos de vosotros, escuchando esta predicación, habéis reconocido que hay pecado en vuestras vidas. Yo no lo sé. Pero si es así, tú cierra los ojos y vas a despertar y comprométete con el Señor de tomar decisiones. Yo no sé cuántos de vosotros estáis siendo torturados con pensamientos de incredulidad. Pues este es el momento de ponerlo delante del Señor, decirle: Dios, ábreme los ojos espirituales. Señor, que cuando entren esos pensamientos lo eche fuera con tu verdad, lo eche fuera, Señor, con tu palabra. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Que el Señor despierte nuestro espíritu, que el Señor despierte nuestras fuerzas, que el Señor despierte nuestro compromiso con Él. Que el Señor despierte la fe en nosotros para que podamos ver su gloria. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en este momento, mi Dios. Señor, y una vez más, Padre, nos dice: despierta, despierta, pueblo mío, despierta. Señor, una vez, Señor, y tú nos dices, Padre, no en tono para reñir, sino para exhortarnos, para traernos otra vez, Señor, a lo que tú has diseñado para nosotros, Señor. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor.
Padre, yo te pido por aquellos, Señor, que tú estás despertando, Señor, para dejar ciertos pecados que lo atan, mi Dios. Señor, yo pido tu fortaleza, Señor. Pido una llenura, Señor, de tu espíritu, Señor. Yo pido, Señor, que tú los llenes de poder. Señor, que tú los llenes de pasos firmes, Señor, llenos de fe, Señor. Señor, por favor, Padre, tú eres, Señor, capaz, Señor, de volverlos a tus caminos. Tú eres capaz de romper toda cadena, Señor. Siempre y cuando estemos decididos. Decidimos despertar, mi Dios. Despedimos dejar el pecado, Señor, a un lado, por mucho que nos cueste. Señor, Señor, decidimos, Señor, despertar y andar según tus reglas, según tus normas, según tu perfecta voluntad. Señor, porque tus planes son buenos para con nosotros y tu voluntad es perfecta. En tu mano, Señor, entregamos, Señor, el pecado que nos ata. En esta hora, si tiene algún pecado ahí, entrégaselo al Señor. Simbólicamente, Señor, te lo presentamos en tu nombre. Presentamos la falta de perdón, Señor. Te presentamos, Señor, la lengua suelta, Señor, que a veces lo que quiere es chismorrear y criticar, mi Dios. Señor, presentamos, Señor, el corazón, Señor, que condena a otros, que los juzga. Presentamos, Señor, la avaricia, Señor. Presentamos, mi Dios, todo aquello, Señor, que nos está atando, Señor, y nos está separando de ti. Ponle nombre a tu pecado. Te presentamos la fornicación, el adulterio, sea lo que sea. Ya no queremos vivir, Señor, a nuestra manera, sino a la tuya. Ayúdanos, Señor, a vestirnos de tu poder, Padre. Gracias, Señor. Señor, también oramos por aquellos, Señor, que están luchando con la incredulidad, Señor. Yo sé que tú en este momento estás despertando fe en mis hermanos. Oh, Señor, en esta hora, Señor, echamos fuera, declaramos que esas son, Señor, pensamientos, Señor, del enemigo. No hay nada imposible para ti, por muy difícil que sea el problema, por muy grave, Señor, por mucho que parezca que no hay solución. Despertamos y decidimos creer, Señor. Creemos, Señor, queremos ver tus milagros. Tú sabes que lo necesitamos, mi Dios. Hay tanto, Señor, que se escapa a nuestro control. Pero tú no pierdes el control nunca, Dios. Despierta fe en este día. Despierta la fe de mis hermanos, Señor. Señor, despiértanos que podamos ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver, esto no es suficiente. No, yo creo, Señor, que hay tanto que tú quieres hacer. Tú te quieres mostrar, Señor, tal y como eres, no solamente a nosotros, sino a los que se pierden, Padre. Oh, despiértanos que podamos ver tu gloria activa en nuestras vidas. Que no nos dé pereza de acercarnos a ti, Señor, no. Que seamos de tus íntimos. Ahí contigo y tú con nosotros. Despierta nuestro espíritu, Padre, en este día. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén y amén.